Buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar aquí a tiempo, perdonar el pequeño conflicto de reuniones que hemos tenido. Si algo tenemos durante este periodo del COVID, son reuniones y más reuniones. Entonces ya está solventado el problema. Lo dicho, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Perdonadme que escucharéis a mis hijos de fondo. Perdonad un segundo. Sí, espera un segundo, Antonio. Perdonadme. Hemos pedido a Jorge que ofrezca la primera oración. Si puede conectar su audio, se lo agradecería. Y después ya damos paso a Faustino. Sí. Nuestro Padre Celestial, te queremos agradecer la oportunidad que tenemos de tener la clase de instituto. También te agradecemos por las tecnologías que nos acercan. Te agradecemos por la oportunidad de estudiar el Evangelio y por tenerlo en nuestras vidas. Te pedimos que nos bendigas para poder entender la clase, que también bendigas al maestro para orientarla de la manera que él sienta que quieres que se haga, y también que nosotros podamos entender los principios que se van a hablar. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues muchísimas gracias, Jorge. Para evitar confusiones, voy a volver a poner el calendario que creó Faustino del curso con las lecciones y las fechas. Se debería de terminar el curso la tercera semana de julio. Entonces todavía tenemos 3 semanas más por delante. De todas formas, volveré a poner el documento en el grupo de WhatsApp. Y ya damos paso a Faustino, el maestro del curso de temas de ensayos del Evangelio. Gracias a todos. Muchas gracias, Miquel y Jorge. Bienvenidos todos al curso de ensayos de temas del Evangelio. Hoy tenemos la lección de la Madre Celestial. Si habéis leído en el manual, es la lección más corta de todas. ¿Quiere eso decir que la Madre Celestial es menos importante que lo demás? Este es un tema tan apasionante que con pocas palabras se resuelve. Yo he estado revisándolo y he encontrado 8 puntos que se podrían desarrollar y que son los que vamos a ir mirando. Y no sé si vosotros también habéis sacado algunos otros. Así que vamos a ir rápidamente en el programa. Como ha dicho Miquel, en este mes de julio tenemos 4 semanas. Y en el calendario que tenéis en el grupo aparece la primera, hoy es la última clase de junio, y después el día 7 de julio, que es el primero, es San Fermín, creo que es, ¿no? San Fermín. Pues es un buen día para preguntarnos si somos cristianos o no. Si somos cristianos o si somos de San Fermín o de quién. Entonces, el día 7 de julio, la pregunta sobre si somos o no cristianos. El día 14, el sacerdocio, o mejor dicho, los sacerdotes y las mujeres, la violencia, el día 21. Y en las próximas semanas podemos hacer 2 cosas con el último día, el día 28. Podemos hacer un resumen de las lecciones, podemos abrir una sesión de preguntas y respuestas, o podemos descansar y acabar el curso. Así que ya vais pensándolo. Yo estoy disponible también el día 28, que podría servir para resumir, para dar algún tema de vuestra elección. Varios de ellos, alguien podría decir, oye, me gustaría que habláramos un poco sobre, entonces lo mandáis con tiempo. Por ejemplo, alguien puede decir, me gustaría que habláramos del mormonismo y la masonería, por ejemplo. Bueno, pues entonces tomo nota y ya sé que es un tema que a alguien le gustaría ver porque no está en los ensayos. Otro podría decir, bueno, pues a mí me gustaría hablar un poquito de la exaltación y el matrimonio, que es un tema también apasionante. Yo nunca me había exaltado hasta que me casé, por eso que el matrimonio y la exaltación siempre están conectados, ¿no? Basta que te cases para que ya empieces a exaltarte. Entonces, hay temas muy interesantes que están ahí, por ejemplo, la infalibilidad. Yo tengo un artículo en mi Facebook sobre la infalibilidad y algunos miembros de la Iglesia se han rebelado contra mi artículo, y es porque no hemos entendido
si en la Iglesia creemos o no en la infalibilidad. Y los que creen en la infalibilidad pues tienen bastantes problemas. Así que es otro tema que se podría presentar ahí resumiéndolo con los otros. Así que el día 28 de julio es el momento perfecto para sacar temas extras, para hacer preguntas y respuestas, para resumir lo expuesto o para quedarnos en casa otra vez, ¿no? Así que id pensándolo. Si el día 28 queréis, yo estoy aquí. Y si queréis algún tema, lo vais mandando. Yo voy tomando nota y lo vamos desarrollando, repartiendo el tiempo de todos los temas en la hora de clase. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de la Madre Celestial. Hay aquí varios puntos. Por ejemplo, no sé si lo comentamos en la lección anterior, utilizamos la palabra filiación. ¿Hablamos de la filiación o no? ¿Qué es la filiación? ¿Quién quiere definirlo? Es un tema muy interesante. Recuerdo que yo asistí, Florentino García Martínez, que es el experto número 1 de los españoles sobre los rollos del Mar Muerto. Él dio una conferencia en la que yo estuve presente en España. Él siempre ha sido profesor por ahí en Bruselas y demás. Y él habló de la filiación sobre Jesucristo. Es un tema apasionante. Entonces en Internet buscáis filiación aplicado a Jesucristo o aplicado a los hombres y mujeres. Filiación viene de filius, que significa hijo, y cuando se habla de la filiación relacionada con el hombre, filiación divina, tiene que ver con la deificación, es decir, somos o no somos hijos literales de Dios, sí, hijos literales herederos y dioses en potencia, todo eso que hablamos. Entonces la lección de hoy es complementaria de la anterior. Y empieza precisamente la lección, si habéis mirado ahí, empieza diciendo que somos hijos espirituales de Dios. Pero claro, resulta un poco absurdo pensar que somos hijos de un padre y que no haya madre. ¿Hay alguien aquí que sea hijo de un padre y que no haya madre? No sé, tendríamos que recurrir a los hermafroditas, ¿no? ¿Es eso, los hermafroditas? No recuerdo bien la palabra. Entonces, leemos en la lección que no hay ninguna revelación sobre la Madre Celestial. Y yo estaba pensando, digo, me imagino que no la hay porque no hace falta. ¿Hace falta una revelación que diga que tenemos una Madre Celestial si ya tenemos un Padre? Por eso, si miráis en el manual, yo tuve que seleccionar una serie de dibujos o ilustraciones de cada capítulo, y en la ilustración del capítulo sobre la Madre Celestial puse ahí un matrimonio con unos niños y un templo detrás, si lo podéis ver en el manual, y ahí escribí, donde hay un padre, también hay una madre. Entonces empieza la lección diciendo que somos hijos e hijas espirituales de un Padre Celestial y, por tanto, también de una Madre Celestial. Y eso es una creencia distintiva, dice ahí el manual, de los santos de los últimos días. Es decir, que parece ser que no es una cosa muy común entre los cristianos o entre la gente religiosa que cree que somos hijos de Dios, creer en una madre celestial. Pero el primer punto que he puesto yo aquí es que donde hay un padre, también hay una madre. ¿Y qué escritura de Corintios se cita? ¿Os acordáis cuál es la que se cita en el manual? Está en Corintios. Viene justo al final de la lección. ¿Quién lo sabe? 1 Corintios 11:11. ¿Alguien la va a leer? Declaración de Pablo. Pero 1 Corintios 11:11 dice, está escrita en el propio manual, pero quiero que lo digáis vosotros. En el Señor, Aida. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Gracias, Aida. Entonces, eso es lo que utiliza el manual al final para comentar que, claro, si hay un esposo, tiene que haber una esposa. Si hay un padre, tiene que haber una madre. Y en este caso, pues empieza el manual diciendo, somos hijos de Dios,
pero obviamente hijos de un padre y hijos de una madre. Ese sería el primer punto, principio general de la filiación. La filiación significa que somos hijos de, somos hijos espirituales de Dios. Y cuando decimos padres celestiales, nos estamos refiriendo al Padre y a la Madre. Ese sería el primer punto. A ver, ¿algún comentario sobre este primer punto antes de pasar a otro por ahí, en el manual, en el orden en que van apareciendo? Filiación divina, Padre y Madre, celestiales. Nadie habla de esto, incluso en la Iglesia tampoco es un asunto muy común. No hay ningún versículo concreto y específico con una revelación diciéndolo, pero José Smith habló de esto, según cuentan, con diferentes personas, y casi diría yo que no hace falta hablarlo, ¿no? Ya se supone. Será por supuesto, según estamos comentando. Pero ven, ¿algún comentario? ¿Alguien quiere comentar? Sí, una cosa. Hay un himno en el que sí lo menciona. Que es el himno Creo que se llama Oh mi Padre. y que lo compuso Ya no sé. una mujer, ¿no? Precisamente. ¿Hay en el cielo padres solos? Yo no diría solos, yo diría solo, porque no están solos. No es el traductor porque puso solos. Había que poner, ¿hay en el cielo padres solo? No, también hay madre. Entonces ese himno nos hace repetir esta idea de que ciertamente, es decir, no tenemos revelaciones, tenemos comentarios y tenemos música donde lo cantamos llenos de alegría, aunque nos critiquen por una cosa obvia, ¿no? Más comentarios. Abraham. Además, yo creo que igual que los chicos, creo que hemos sacado muchos talentos del padre. Es cierto que la mujer tiene una naturaleza un poco diferente. Creo que ha heredado muchos atributos de la madre. O sea que esa es la razón por la que las mujeres son tan distintas a nosotros. Ese es un punto interesante. Es decir, los hombres tenemos a nuestro padre, las mujeres tienen a su madre, y el padre y la madre pues aportan, llamémoslo, lo que llamamos la filiación divina, la herencia divina, paterna y materna. Y ese es un punto interesante, ¿no? La herencia hombre, mujer, padre, madre. Muy bien. ¿Algún comentario más o seguimos avanzando? Yo quería hacer... Sí, también yo. No, adelante. Andrea, venga. Hace no mucho, saliendo un día de la universidad, me pararon un par de jóvenes y me preguntaron, tenían una Biblia en la mano, y me preguntaron que si creían en Dios, y yo les dije que sí, ¿no? Y luego me preguntaron que si creía que había una madre celestial, y me quedé como, pues sí, también lo creo. Y me pareció muy curioso porque ahora mismo no recuerdo de qué denominación religiosa eran, sé que eran cristianas, pero me pareció curioso encontrarme con otro grupo de creyentes que también creían que había una madre celestial, ¿no? Seguimos hablando y sí que es cierto que luego las referencias en las que se basaban para explicar que había una madre celestial era ya algo distinto, ¿no? Porque ellos utilizaban como referencia aquellas escrituras en las que se mencionaba, cuando habla de Jesucristo y menciona que él es el esposo y menciona a la esposa, pues ellos pensaban que realmente hablaba de una mujer literal, ¿no? Y bueno, ellos intentaron argumentarme cómo existía una madre celestial basada en escrituras que no hacían realmente referencia a ella. Pero me pareció muy interesante el ver que hay más personas que sí que creen que tenemos una madre celestial también, aparte de un padre celestial, ¿no? Que hay más personas que se lo plantean. Muy bien, independientemente de las referencias, gracias Andrea, me alegro porque pensaba que estábamos solos, o que mejor dicho que nadie creía en nuestra madre. No hay cosa más triste, ¿no? Que tengamos una madre y que los hijos no la reconozcan, no piensen en ella o no creen en ella. Sería muy triste, especialmente las que son madres, ¿no? Mi esposo tenemos 5 hijos y sería muy triste que ellos nunca se acordaran de su madre, sino solamente de su padre. O al contrario. Gracias, Andrea.
Estamos entonces acompañados. Jorge, ¿tú también ibas a decir algo? No, bueno, que con respecto a esto de estos temas hay muchas veces que no nos damos cuenta, pero es que hay muchas cosas de las cuales no sabemos mucho. Por ejemplo, todos creemos, adaptamos nuestra vida a la idea de que queremos volver al cielo. Pero ¿cómo se va al cielo? No se sabe. ¿Cómo? O por lo menos me refiero claramente, las escrituras no te explican. ¿Qué es lo que vas a hacer allí? Pues tenemos unos retazos gracias a la revelación moderna, pero con la revelación que tiene el mundo cristiano no se sabe mucho qué se va a hacer allí. Entonces, quiero decir, vale, el tema de la Madre Celestial, bueno, puede parecer muy tal, pero es que, ostras, una cosa tan clara como quiero ir al cielo, ¿cómo voy? ¿Qué hago allí? Pues no lo sé, es que tenemos muchas cosas que quedan pendientes de revelar. Tenemos luces y sombras gracias a la revelación moderna, pero no podemos creer que lo tenemos todo tan claro porque tal o cual versículo, porque además muchas de esas escrituras no trataban los temas que a nosotros nos preocupaban. Las revelaciones, por ejemplo, de los escritos de la Biblia trataban otros temas que de pasada pues hablan otros temas que nos interesan y nos dan luz. Entonces muchas veces hay gente que hiperventila porque no todo está claro ahí en ese versículo que queda perfectamente matizado. No, porque no es así. Exactamente. Luego hay información, por ejemplo, os comentaba el otro día que en el mundo católico, por lo menos, se mezcla la Madre Celestial con María. ¿Por qué se mezcla la Madre Celestial con María? Bueno, pues porque, por ejemplo, en el caso, yo he puesto aquí en el manual, estaba escribiendo, pues todos tenemos dos padres y dos madres, ¿no? Como espíritus tenemos un padre y una madre, como seres físicos tenemos un padre y una madre, entonces tenemos dos padres y dos madres. Pero en el caso de Jesucristo no. En el Jesucristo ahí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia con respecto a este punto en Jesucristo? Venga, ¿quién quiere hacer ahí una tesis doctoral? Un padre y dos madres. Explica eso, Daniel. Pues un padre, porque su padre celestial es también su padre terrenal, y dos madres porque tiene su madre celestial y su madre terrenal, que sería la Virgen María. Es decir, desde el punto de vista espiritual, él tiene el Padre Celestial, con todos, y desde el punto de vista espiritual tiene su Madre Celestial, como todos, y cuando viene a este mundo, desde el punto de vista físico, el Padre Celestial vuelve a ser su Padre, y la Madre Celestial es la Madre de su Espíritu. Entonces, como bien dices, Daniel, él tiene dos madres, pero solamente un padre. Entonces yo aquí podría hacer la pregunta que nos harían, como decía Andrea, si nos pillan en la universidad con la Biblia en la mano y nos preguntaran, a ver, ¿por qué razón Jesucristo necesitó que el Padre Celestial fuera también su Padre físico y necesitó una madre mortal para que tuviese el cuerpo físico? ¿Y por qué no pudo tener él lo mismo que nosotros? ¿Por qué razón surge ahí esa mezcla extraña de Padre Celestial, Madre terrenal, para que naciera en este mundo con un cuerpo físico? ¿Cuáles son las razones? Porque ahí se mezcla un poquito, ¿no? Jesucristo tiene un padre, dos madres, y la Virgen María surge de repente ahí. Pareciera que la Virgen de María se mete por entre medias ahí entre la paternidad celestial, y eso crea conflictos en los católicos que consideran a María la madre de la humanidad. Y entonces ahí ya, si tú a un católico le hablas de la Madre Celestial, inmediatamente piensan en María. Por esto que estamos comentando. Entonces, a ver, eso que ha dicho hace un momento Daniel, ¿por qué razón Jesucristo no pudo tener dos, o no debería tener dos padres físicos, o dos padres como nosotros, el del espíritu y el del cuerpo? Hay por lo menos dos razones. A ver, Abraham. Una de la que él mismo explicó, que así como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y que no me quitan la vida, sino que yo la pongo. A ver, explícalo. Si pudiese morir como cualquier ser humano, no hubiera tenido sentido la expiación. Entonces, y tener también la oportunidad de morir a través del cuerpo mortal que heredó de María. Entonces él necesitaba que el Padre Celestial fuese el Padre de su cuerpo físico para que él fuera
inmortal, o que pudiera disponer de su vida, ¿no? Si él hubiera tenido un padre físico para su cuerpo, entonces no habría sido inmortal y no habría podido tener poder sobre su vida. Por tanto, muy bien, era necesario que el Padre Celestial fuera el Padre de su cuerpo para que él pudiera nacer en un mundo con el poder sobre la vida y sobre la muerte. Cosa que no tenemos nosotros porque nuestro padre y nuestra madre son mortales los dos. Pero en el caso de Jesucristo, su madre fue mortal, su padre inmortal, y eso le dio un cuerpo que le permitía disponer si morir o no morir. Y en segundo lugar, ¿por qué razón no tuvo el cuerpo físico también con la Madre Celestial? Porque si el Padre Celestial iba a ser el padre de su cuerpo físico, lo natural es que también hubiera sido su madre la misma y no te encontrara una madre que no fuera la esposa de su padre, ¿no? Entonces no tendría mortalidad. No, sí, tendría mortalidad porque su Padre Celestial se la daba. ¿Por qué ahí no entraba la Madre Celestial para tener un cuerpo físico? No, me imagino yo, lo que quiero decir es que a lo mejor siendo su cuerpo producto de dos seres celestiales, inmortales, eternos, pues a lo mejor la capacidad de morir o de padecer, pues a lo mejor no estaba la inmortalidad ya la tiene con su padre. Pero ¿por qué la Madre Celestial no puede estar también ahí como madre de su cuerpo físico, lo mismo que iba a ser el padre? Porque la pregunta es si podría morir siendo también su madre inmortal y eterna. Bueno, te digo que el Padre Celestial ya le daba la inmortalidad, o mejor dicho, la posibilidad de vivir o morir. La Madre Celestial es la pregunta es ¿por qué no también participó la Madre Celestial? Y así no metemos a María mezclando los matrimonios. Porque María es la madre del cuerpo de Jesús, pero no es la esposa del Padre Celestial. Yo creo que no hubiera muerto. Porque igual que Adán y Eva no podían morir hasta que no cayeron, y Jesucristo no podía caer. En parte también puede ser porque en la Escritura muchísimos años antes de que ocurriera eso, entonces estaba profetizando de que una virgen concebiría un hijo. Entonces, para cumplir la Escritura se tuvo que hacer así. Ese era un motivo. Voy a decirlo de una manera sencilla, que me imagino que lo estáis diciendo vosotros, pero de una manera más alegórica, ¿no? Es decir, el Padre Celestial y la Madre Celestial son seres inmortales, y los seres inmortales no pueden tener hijos físicos. ¿Por qué no? Pues porque no tienen sangre en las venas, ¿no dicen eso? Adán y Eva, antes de la caída, no podían tener hijos. No podían tener hijos físicos porque al no tener sangre en las venas no podían procrear. Una vez que Adán y Eva caen, y no sabemos en qué consistió la caída, su cuerpo empieza a producir sangre, se vuelven mortales y al ser mortales ya pueden tener hijos físicos mortales. Las mujeres lo saben muy bien, es decir, no se puede tener hijos si no tiene sangre en las venas, porque la sangre, el espíritu, la sangre forma parte del nacimiento. Entonces, Adán y Eva, antes de la caída, eran inmortales, estaban vivificados por el espíritu, no tenían sangre en las venas y no podían tener hijos. Esto es un asunto que hemos discutido con algunos miembros que piensan lo contrario, pero yo creo que eso es obvio. Es decir, no pueden tener hijos físicos los seres inmortales porque no tienen cuerpos con sangre que les permita tener hijos físicos. Entonces, el Padre Celestial y la Madre Celestial no podían tener hijos físicos. La única manera era que el Padre Celestial utilizase a una mortal para tener a su hijo físicamente. De manera que Jesucristo tiene un padre y una madre de su espíritu, como nosotros, el Padre y la Madre Celestiales, y luego tiene al Padre Celestial como padre de su cuerpo, para convertirse en un ser con poder sobre la muerte, pero luego necesitaría una madre mortal, porque si una madre inmortal no puede tener hijos físicos. Y cuando nosotros, si llegamos a ello, según la lección pasada, nos convirtiésemos en dioses, entonces podríamos tener progenie, pero no física, solo espiritual.
Eso lo explica Joseph Fielding Smith cuando habla de que los seres inmortales no tienen sangre en las venas y sin sangre en las venas no se puede tener hijos físicos. Solo se puede tener progenie espiritual, pero para tener progenie espiritual hay que ser dioses. Entonces, Adán y Eva antes de la caída no podían tener hijos espirituales porque no eran dioses y no podían tener hijos físicos porque eran inmortales. Y hasta que no cayeron y sus cuerpos se transformaron en mortales y crearon, desarrollaron o generaron la sangre para vivificarlos, convirtiéndose en seres mortales, no podían tener hijos. Por eso era necesaria la unión. Abraham. Entonces, la gente que es estéril en esta vida, ¿ellos podrán tener hijos físicos en el milenio? Porque si siendo Dios ya no lo van a tener. Claro, no sé. Desde luego, los que no tengan hijos físicos en la tierra, si no lo tienen en el milenio, pues ya tendrán solamente hijos espirituales. Si llegan a ser dioses y logran la exaltación. Pero lo del milenio, en el milenio se pueden tener hijos, pero para eso hay que ser seres mortales, no seres resucitados. Recordad que en el milenio habrá personas resucitadas. Esos no pueden tener hijos físicos porque son inmortales. Habrá personas que les pille el milenio. Y eso sí podrán tener hijos físicos y no tienen ningún otro problema. Y habrá personas que nazcan durante el milenio, porque 1000 años significa que hay tiempo para que nazcan personas. Entonces, durante el milenio solo podrán tener hijos físicos los seres mortales. Los que sean inmortales, no. Y si me he equivocado, pues queda grabado mi error. Pero no seremos resucitados en un abrir y cerrar de ojos. Todos seremos inmortales en el milenio, menos los que nazcan ahí. Ya, pero para eso tienes que decir, después de 100 años, dice, cuando tengamos la edad de un árbol, que serán 100 años, entonces moriremos, pero no habrá funerales, ni tumba, ni nada, sino que estás de pie y de repente te mueres y te quedas, y es que ni te caes al suelo. En un abrir y cerrar de ojos mueres y resucitas. Entonces puedes tener hijos antes de eso, pero no después. Si he entendido la idea de que un ser inmortal no puede tener hijos físicos y podrá tener los espirituales si se convierte en un Dios. Y por supuesto hará falta padre y madre, que es lo que estamos comentando ahora con respecto a la Madre Celestial. Todo este desarrollo es para recordar que una cosa es la Virgen, que es madre del cuerpo físico de Jesús, pero no es la esposa del Padre Celestial, por tanto no es la Madre Celestial. Y es la madre de Jesús, nada más. Y cuando Jesús le dice en la cruz a Juan, he ahí a tu madre y he ahí a tu hijo, dicen los católicos, Juan representa a toda la humanidad y por tanto María ahí está siendo declarada por Jesús madre de todos los hombres. Eso son propios de los misticismos llenos de misterio que no llevan a ninguna parte. Es decir, no hay tal. María es una mujer, como toda mujer, que le tocó ser la madre del cuerpo de Jesús y como el cuerpo tenía que tener poder sobre la muerte, no pudo nacer de un hombre mortal, sino de un hombre inmortal. Pero como el Padre Celestial no puede tener un hombre físico, necesitó una mujer mortal para tenerlo. Así que Jesús es la excepción. Tuvo un padre y dos madres, por lo que estoy comentando, si yo no estoy equivocado. Y si lo estoy, pues tendré que revisar 50 años de enseñanza. ¿Algún comentario de este punto o seguimos avanzando? ¿Seguimos? A ver, otro punto aquí dice que, bueno, hay aquí un punto, hoy voy a estar un poco crítico. Vamos a ver, dice aquí que con respecto al plan de salvación, dice que nuestros padres celestiales, esto lo dijo el Elder Ballard, los profetas, estoy leyendo en la página 74, penúltimo párrafo. Los profetas han enseñado que nuestros padres celestiales trabajan unidos para lograr la salvación de la familia humana. Y enseñó el Elder Ballard, somos parte de un divino plan diseñado por padres celestiales que nos aman. Es decir, lo que está diciendo es que el Padre Celestial y la Madre Celestial, unidos como matrimonio, diseñaron un plan de salvación para sus hijos. Yo, me permitís que haga una corrección. No diseñan un plan, porque el plan de salvación es eterno.
si dice, y eso lo vimos la semana pasada, si dice José Smith que el Padre Celestial un día no fue Dios, sino que tuvo que aprender a ser Dios, es decir, Dios un día fue hombre como somos nosotros y un día nosotros podemos ser como Dios, que es nuestro Padre. Eso quiere decir que si Dios un día no fue Dios, sino que fue un hombre, y la Madre Celestial no fue una diosa, sino una mujer, y tuvieron que desarrollarse y seguir el proceso de la deificación para ser Dios según un plan establecido, tendríamos que decir que el plan de salvación es anterior a Dios. Porque ¿cómo se salvó Dios? ¿En qué plan? No había plan, tenía que haber algún plan, ¿no? El plan tiene que ser anterior a Dios, si no, ¿en qué plan se apoyó Dios para llegar a ser Dios? En el proceso de la deificación tenía que haber un plan, que es un plan eterno en el que todos puedan llegar a ser dioses. Entonces yo diría que no es que el Padre y la Madre Celestiales diseñaran un plan de salvación, sino que juntos se prepararon para, esa palabra suena un poquito de negocio, bueno, para gestionar, ¿no? O para ayudarnos a todos a cumplir ese plan de salvación eterno para que, y como hijos suyos, pudiéramos desarrollarnos en el camino hacia la divinidad. Pero esto es muy interesante ver a la Madre Celestial trabajando, como explica el manual, junto al Padre Celestial y los dos unidos, ayudándonos a lograr la exaltación mediante el plan que ellos también pondrían en práctica anteriormente. ¿Algún comentario sobre este punto? Padre y Madre unidos para ayudarnos a cumplir con el plan de salvación y exaltación. Incluso voy a leer la frase que dice en el último párrafo de la página 74. Dice, en el mismo que he leído, el anterior, dice a continuación, el presidente Harold Bell declaró que olvidamos que tenemos un Padre Celestial y una Madre Celestial, quienes probablemente estén incluso más preocupados por nosotros que nuestro Padre y nuestra Madre terrenales. Mi esposa y yo tenemos hijos y estamos muy preocupados, claro, por nuestros hijos, que cumplan con los mandamientos, que cumplan con el plan de salvación y que se salven. De vez en cuando nuestros hijos eran pequeños, decíamos, por favor, tenemos que ser todos buenos. ¿Para qué? Para que cuando muramos todos nos juntemos en el cielo como familia y estemos todos unidos. Si alguien no cumple, se quedará fuera y sería muy triste. Entonces es muy importante que nos esforcemos, que cumplamos todos y que cuando muramos estemos unidos en la exaltación como familia eterna. Y mi esposa y yo siempre hemos estado muy preocupados por ayudar a nuestros hijos a la salvación. Pero de repente leemos aquí con el presidente Harold Bell que dice, bueno, si preocupados estáis vosotros porque vuestros hijos cumplan con el plan de salvación, los padres celestiales están aún más. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros esfuerzos por lograr la salvación, en nuestros esfuerzos tenemos no solamente la ayuda de los padres terrenales, sino también de los padres celestiales. Y hay un Padre Celestial y una Madre Celestial que están continuamente haciendo todo lo que puedan para que, respetando el albedrío, nos ayuden a lograr la exaltación. Así que en mi caso, por ejemplo, yo tengo a mis padres terrenales y a mis padres celestiales ayudándome a cumplir con el plan. Y eso naturalmente nos da un ánimo especial porque tenemos un apoyo ahí, de unos y de otros. A ver, un comentario sobre este punto. ¿Cómo os sentís sabiendo que hay una Madre Celestial que está preocupada por vosotros? Un Padre Celestial que también, y que no solamente los padres terrenales, sino también los celestiales están luchando para ayudarnos a lograr la salvación y la exaltación. Por tanto, no estamos tan solos como podríamos pensar y la mano divina se manifiesta con mucha frecuencia en nuestra vida para demostrarnos que no estamos solos en la lucha por la salvación. ¿Algún comentario? Mientras pensáis, os voy a leer una escritura. Si vais a Mateo... perdón. Sí, a mí me gustaría comentar algo. A ver, di. Este es un tema que a mí me encanta, porque en momentos difíciles
cuando he estado quizás un poco mal espiritualmente o he estado pasando por momentos complicados, el sentir el amor de Dios obviamente me fortalecía, pero había momentos en los que yo recordaba o en los que era consciente de que también había una madre celestial, una mujer maravillosa, con cualidades extraordinarias y un amor perfecto, que también estaba velando por mí. Y claro, el pensar en ella también me fortalecía aún más. Y hay escrituras en las que el Señor nos confirma que hay huestes y ángeles celestiales cuidando de nosotros. Y que, no sé, sentir esa protección divina, ese apoyo desde el más allá, por decirlo así, no sé, es algo muy bonito. Gracias, Alessandra. Y eso, me imagino que yo podría contar ahora, si tuviera tiempo, las cantidades de veces que la mano de Dios se ha manifestado en mi vida. Y en el caso de vosotras, seguramente que la Madre Celestial está especialmente preocupada, como las madres, por sus hijas. A ver quién tiene por ahí la Biblia. Hay unos versículos que a mí siempre me han impresionado mucho. Está en Mateo 7. A ver, ¿quién tiene Mateo 7? Esto lo dijo el Señor y yo me quedé, cuando lo leí, me di cuenta que hay ahí más de lo que imaginamos. Mateo 7, del 9 al 11. A ver, el primero o la primera que lo lea. Mateo 7, del 9 al 11. Lo tengo. Adelante, Daniel. Vale. ¿Se me escucha bien? Adelante. Vale, Mateo 7, del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Qué os parece? Ahí incluiríamos Precioso. también a la Madre Celestial, ¿no? A ver, ¿qué es lo que está diciendo? Estamos hablando de que tenemos un padre y una madre en los cielos que están preocupados por nosotros y según el presidente Lee, quizá más todavía que los de la tierra. Y entonces Jesucristo pone un ejemplo, ¿no? Venga, pues ese aquí ejemplo. aquí nos está diciendo, ¿no?, que si nosotros que somos mortales y que somos imperfectos, ¿no? Porque en la escritura dice literalmente siendo malos, pero en la nota pone que se refiere a que, o sea, cometemos pecados, ¿no? No somos perfectos. Entonces, si nosotros siendo seres imperfectos y aún así nos preocupamos por nuestros hijos, pues eso, ¿no? Dice que cómo nos va a preocupar nuestro Padre Celestial por nosotros, ¿no? Siendo Él un ser perfecto, que Él está pendiente de todas nuestras necesidades, ¿no? Entonces, si ya nosotros como seres imperfectos nos preocupamos por aquellos a los que queremos, pues yo creo que no nos podemos hacer realmente ni una idea, ¿no?, de cuán pendiente está el Padre Celestial de nosotros. Gracias, Andrea. ¿Os imagináis al Padre Celestial que es todopoderoso, todo sabiduría, omnisciente, omnipotente, lleno de amor? Él está deseando que nos salvemos y Él pone todo su poder, todos sus recursos, todos sus medios a nuestra disposición. Y no está solo, a su lado está la Madre Celestial haciendo lo mismo. En una ocasión leí que es muy posible que antes de venir a este mundo, la Madre Celestial se pusiera a nuestro lado para darnos unos cuantos consejos. ¿Alguien sabe lo que es la reminiscencia en Platón? A ver, ¿quién ha estudiado filosofía? ¿Qué es eso de la reminiscencia? Anamnesis. A ver, Jorge dice que sí. La anamnesis en griego, reminiscencia, Platón. Recordar algo que ya conocíamos, ¿no? Guillermo, repítelo. Recordar algo que ya conocíamos, que un conocimiento que teníamos y que al estar aquí se nos ha olvidado, pero cosas que ya sabíamos. Muy bien. Es decir, nosotros, dice, no conocemos, recordamos. Es el innatismo, ¿no? Las ideas innatas. Estábamos en el mundo de las ideas, allí fuimos testigos de las ideas puras
la verdad, la bondad, la virtud, el equilibrio, la armonía, y venimos a la tierra habiendo sido testigos de. Y cuando conocemos, lo que estamos haciendo es recordar. El conocimiento, ahí estamos hablando de la epistemología, el conocimiento es puro recordar. Entonces yo veo y no estoy conociendo, estoy reconociendo, estoy recordando. Y cuando venimos a este mundo, el Elder Holland dio una vez un discurso sobre esto, que dice, cuando un investigador, un converso, escucha a los misioneros, los principios del Evangelio y el plan de salvación, una voz interior le está ayudando a reconocerlo. Y cuando lo escucha, le suena, como si fuese algo que ya escuchó en alguna parte. Es la reminiscencia, es el recordar algo que ya conociste anteriormente. Yo cuando a mí los misioneros me enseñaron, yo dije, hombre, por fin escucho lo que llena mi alma, porque en lo más profundo de mi ser estoy reconociendo esos principios que yo echaba de menos. Os cuento una experiencia de mi esposa y mía. Cuando tuvimos un hijo, el primero de nuestros hijos, un día decidimos ir al templo de Suiza, que era nuestro templo, y teníamos un niño, nuestro primer hijo, que tenía meses, entonces lo dejamos con mis padres. Y nos fuimos a Suiza, estuvimos ahí una semana y tal. Y cuando volvimos, nos dijo mi madre, se ha portado estupendamente, es que ni os ha echado de menos, ha estado tan contento. Y bueno, vamos a ver, entonces nos acercamos a él de repente así en silencio, por la espalda, y de repente nos ponemos delante de él y nos miró, y a que no sabéis lo que hizo. Me emociona, me cuesta trabajo decirlo. Se puso a llorar desesperadamente. ¿Sabéis lo que es eso? Mi madre dijo, no os ha echado de menos, ha estado tan feliz, pero en cuanto que nos vio, se le pusieron los ojos como platos y se puso a llorar con una desesperación como diciendo, esto es lo que yo echaba de menos sin darme cuenta. Claro que estaba feliz porque mi abuelita me daba de comer y tenía todo lo necesario, pero yo notaba un vacío. Y cuando de repente nos vio, se dio cuenta que ese vacío éramos nosotros, sus padres. Y lloró como quejándose. ¿Por qué? ¿Por qué me abandonasteis? Aunque yo no lo sabía. Pues igual, venimos a este mundo, de mundo preterrenal, y aquí estamos. Y algunas personas no saben por qué razón sienten un vacío interior. Y ese vacío interior es porque echan de menos una eternidad con nuestros padres celestiales. El velo oculta la vida preterrenal intelectualmente, pero no espiritual ni emocionalmente. Y por eso cuando presenciamos algo que vimos en la vida preterrenal, recordamos. ¿Quién es el encargado de recordarnos las cosas? ¿Recordáis? De la Trinidad, ¿quién es el encargado de recordar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, muy bien, Mónica. Él os recordará todas las cosas. Y qué importante es esto, vosotras, hermanas, que recordéis a vuestra madre, que os dio todo el cariño en el mundo preterrenal. Y como hace una madre cuando se casa una hija, se sienta con su hija, mira, hija mía, tú te vas a casar. Y ya a partir de ahí ya eres tú la esposa. Si quieres llamarme para decirme cómo se hacían las judías y la lenteja, me llamas. Pero recuerda que ya eres tú la responsable de un hogar y de una familia. Y los consejos que da una madre a una hija, seguramente que los dio la Madre Celestial a todas vosotras antes de venir a este mundo. Supongo que también a nosotros, ¿no? Entonces recordamos, reminiscencia, ese recuerdo de la vida anterior, que después de una eternidad de estar con Dios, algo habrá quedado, ¿no? Digo yo, por mucho velo que me echen a mí, yo no puedo, hay ciertas cosas que no puedo dejar. Igual que nuestro niño, lloró desesperadamente como diciendo, me habéis abandonado y yo no me había dado cuenta hasta que os he visto. Y yo me imagino que cuando muramos, decía hace un momento Jorge, que hay muchas cosas que no entendemos. Alguien dijo una vez, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morirse. Pero como si tú quieres ir al cielo, pues tendrás que morirte, ¿no? Pues igual, pero como no entendemos, a veces queremos combinar cosas que no son combinables, ¿eh? Todos quieren ir al cielo y nadie quiere morirse. Entonces hay que tratar de coordinar las cosas de una manera adecuada. Bueno, si no decís nada más, seguimos avanzando rápidamente, porque aunque es un tema con poco texto, la verdad es que se amplía mucho. Por ejemplo,
Si no me interrumpís, yo sigo. Nuestro padre y nuestra madre, perdón. Así, yo quería mencionar algo sobre la escritura que Mateo. vimos en Mateo, Sí. que muchas veces se nos olvida lo de sí, o sea, el condicional de que niño, si pide a su padre un tal, le dará una piedra. Y me recuerda a la definición de oración en el diccionario de la Biblia en inglés, que dice que simplemente que hay muchas bendiciones que no recibimos, que el Señor está dispuesto a darnos porque no las pedimos. Y yo siempre lo comparo a si tú vas con tu hijito caminando y pasáis por encima de un kiosco y te pide un caramelo, como el niño es bueno, tú vas y se lo compras. Pero si él no te lo pide, tú ni siquiera piensas y no se lo compras. Y no es porque no se lo merezca, sino porque no lo pidió. Entonces muchas veces se nos olvida pedir a nuestro Padre Celestial, que nos ama y está dispuesto a dar. Gracias, Mateo. Por eso tenemos la escritura de pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Pero claro, al que no pide, no se le da. Tenemos que pedir, bien dicho, Mateo. Tenemos que pedir a Dios. Y eso es uno de los misterios que a mí siempre me ha gustado pensar, porque Jesucristo decía, en realidad, antes de que pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. De manera que parecería que no fuera necesario que le pidiéramos nada porque Él ya lo sabe. Sin embargo, es una ley que explicó una vez el presidente Ayrin. Es una ley establecida. Dios no te puede dar lo que no le pides. Entonces pide, y al pedir demostramos que realmente lo queremos. Y entonces es cuando se produce esa ley que como realmente lo quiero, lo valoraré. Entonces ahí hay una ley muy interesante que nos ha recordado Mateo. Muchas gracias. Entonces hemos dicho que el padre y la madre están trabajando unidos para nuestra salvación, y eso es muy importante recordarlo porque nos motiva y nos fortalece. Y cuando oramos, a pesar de que el plan de salvación lo están entre los dos desarrollando y ayudándonos a nosotros, cuando hacemos una oración, ¿a quién oramos? Explica el manual, lo comenta el presidente Hinckley. Nosotros no oramos a la Madre Celestial, que es una tentación que tienen algunos. Siempre oramos al Padre, en el nombre de Jesucristo. Y a la Madre nunca le dirigimos nuestras oraciones. ¿Significa eso que la ignoramos? ¿Que la apartamos del plan de salvación? No. ¿Hay alguien que quiere comentar esto? Entonces no debemos orar a la Madre Celestial, pero eso no significa que ella no esté ahí ayudando al Padre en nuestro esfuerzo por lograr la salvación. Pero esto es un punto importante para no mezclarlo, porque creo que hay algunos que acaban confundiendo. Cuando se habla mucho de la Madre Celestial, algunos hablan con la Madre Celestial y empiezan a orarle a ella, y entonces surge el problema que yo tenía. Cuando yo era salesiano de Santo Domingo Sabio y María Auxiliadora, la Virgen María era la intercesora. Y recordáis que os comentaba que eso viene de las bodas de Canaán. ¿Os acordáis de la boda de Canaán? El otro día vi un vídeo sobre esto. Entonces está Jesucristo ahí con María en la boda y de repente se acabó el vino. Y el dueño, el jefe de la casa, está el hombre angustiado porque se acaba el vino. Menuda, ¿no? Entonces al final María le dice, mira que se les ha acabado el vino. Y Jesucristo le dice, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres, mujer? Dice la Biblia, pero no es una falta de respeto, es una manera de decir, yo todavía no he empezado mi ministerio. Dice, anda, vete, ayúdale, por favor. Entonces Jesús va allí, y ve unos cuantos años, llena de esas tinajas de agua, convierte el agua en vino, y era mucho mejor vino que el que habían servido antes. Entonces le dice, oye, normalmente siempre se sirve el vino bueno al principio, que es cuando la gente lo puede valorar, y el malo al final, pues ya están borrachos todos y no se dan cuenta si es bueno o malo. Vosotros lo habéis hecho al revés, has puesto el bueno al final y el malo al principio, ¿no? Y es porque Jesucristo cuando hace vino, pues lo hace bien, ¿no? En el caso de la Iglesia, lo contrario, hemos convertido el vino en agua, que es el milagro contrario. Bueno, yo era católico, en la consagración se usaba vino. Y cuando me hice miembro de la Iglesia de Jesucristo, el milagro fue convertir el vino en agua buena. Pero vemos que ciertamente, si acudes a María, pues Jesús te escucha. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, bueno, pues no vayas a Jesús directamente. Ve a María y como es la madre, ella va a convencer al Hijo de que acuda en tu ayuda. Entonces se convierte María en la intercesora entre Dios y los hombres
y se comete un error. Por eso aquí nos advierten y nos recuerdan que nunca oramos a la Madre, oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, y ahí cita a Jesucristo diciéndolo. Y eso no significa que la Madre quede apartada, sino que hay un orden, pero que la Madre está ahí participando junto al Padre en nuestra salvación. ¿Comentarios a este punto? ¿Nada que añadir? Yo a veces me pregunto si no Mónica. tiene que ver más, sí, no sé si me pregunto que tendrá más que ver con el sacerdocio, ¿no? Nos dirigimos al Padre porque Él es el que tiene el poder como para respondernos aquí en la tierra. Será que como que preside en el hogar, diríamos, en el hogar celestial. Yo creo que sí, ¿no? Podría eso, sí, como dice Mónica, que él preside, pero no está solo, es como en el hogar, ¿no? El padre preside con el sacerdocio, pero la madre está ahí también, participando igual que el padre, aunque ese orden del patriarcado y demás establece una especie de protocolo que no excluye en un momento algún ni en absoluto a la madre. Muy bien. Entonces, la Madre Celestial, ¿os acordáis lo que decíamos la semana pasada de la deificación? Es decir, a ver que hay algún mensaje de aquí de alguno. No sé si habrá alguno que esté perdido por ahí. ¿En qué canal se pueden ver las clases repetidas? Bueno, ya sabéis que me preguntan ahora ahí por correo, esta clase nada más terminar yo la grabo y la pongo en el grupo. Así que si hay algún alumno que no esté en el grupo, que pida que lo incluyamos en el grupo y entonces ya puede tener acceso a las lecciones. Las lecciones están todas en el grupo de temas del Evangelio. La semana pasada hablábamos de la deificación, que quiere decir que todos nosotros podemos llegar a ser dioses. Y si ponemos a la Madre Celestial junto al Padre Celestial, entonces tenemos ya que la deificación, por supuesto, incluye a la mujer. Es decir, no solamente el hombre puede llegar a ser un dios, la mujer también puede ser una diosa, y tenemos ahí, como nos dice el manual en Elder Oaks concretamente, que cuando ponemos al Padre Celestial y a la Madre Celestial juntos, estamos estableciendo el modelo a seguir. Y dice el Elder Oaks que se convierte en el principio y en el final de todo el plan. ¿Cómo comienza el plan? Pues con el matrimonio. ¿Y cómo se completa el plan? Pues con la deificación como matrimonio. Porque ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Es decir, el hombre no puede llegar a ser un dios sin la mujer, y la mujer no puede llegar a ser una diosa sin el hombre. Por tanto, cuando nos presentan a la Madre Celestial junto al Padre Celestial, ya nos están poniendo el modelo completo. Teníamos medio modelo, ahora ya tenemos el modelo completo. El Padre Celestial, la Madre Celestial, se presentan ante nosotros como el modelo a seguir. Es el modelo que se presenta ante nosotros. Entonces queremos formar un matrimonio, ¿y cuál es el modelo que tenemos ante nosotros? Pues el Padre Celestial y la Madre Celestial. Por tanto, dice el Elder Oaks casi al final de la lección, que ahí tenemos el modelo a seguir, el principio del plan y el final de todo el plan. Por eso es tan importante que la Madre Celestial no esté excluida, que esté ahí, que exista y que esté junto al Padre, porque entonces ya tenemos el modelo completo. Si no, teníamos un modelo partido, incompleto, que no nos ayuda en nuestro, digamos, deseo de cumplir con el propósito eterno de nuestra vida. Y esto podría incluir, yo he puesto aquí en el manual, la responsabilidad de la mujer, su papel en el plan eterno. Entonces, si alguien piensa, la mujer no es importante, ¿cómo que no es importante? Si la Madre Celestial está junto al Padre Celestial y juntos están llevando a cabo el plan de salvación, y no es un plan que lleve el Padre solo, es un plan que lleva el Padre con la Madre. Y de esa manera la mujer entiende que está ella representada por la Madre Celestial y entiende su gran responsabilidad en la tierra y después en el cielo, cuando consiga la deificación o la divinización de que hablábamos la semana pasada. A ver, ¿algún comentario? Porque yo con esto ya estoy cerrando las notas que yo he encontrado, así que añadid alguno más y cuando terminemos hacemos unos apuntes para la clase de la semana que viene. Venga, añadir alguna cosa. Yo aquí termino todo lo que he descubierto. ¿Habéis descubierto alguna cosa más que queráis añadir a la lección? Ánimo. Algo que se me haya escapado a mí o que queráis desarrollar un poco más.
La Madre Celestial. Es un tema que tiene que ver con la filiación divina. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos, necesitamos un padre y una madre. No hay ninguna revelación específica, pero sí comentarios de aquí y de allá que algunas personas escucharon y que están puestos aquí. Y que ciertamente confirman, cosa que yo creo que no haría falta, que hay un Padre Celestial y una Madre Celestial, y que juntos llevan el plan de salvación adelante y nos ayudan desde el cielo apoyando a los padres de la tierra. Y si alguien tiene padre y madre que no se preocupan de este asunto, es muy importante que sepan que están, por lo menos, ayudados por dos padres celestiales. Dos participantes han levantado la mano, me dicen por ahí, venga, uno que haya levantado la mano, que el primero que diga algo. Faustino, una cosa. Dayana. Vale, yo solo quería como comentar de si puedes colocar la información de dónde has sacado sobre los dioses, la sangre, porque ahí me perdí un montón cuando estabas hablando sobre que no podían tener hijos porque eran dioses y no tendrían sangre. Entonces yo me perdí mucho. Hago un resumen y puedo poner un comentario en el grupo. Sí, sería muy bueno. La idea es que para tener hijos físicos, mortales, tenemos que ser nosotros, tenemos que tener sangre en las venas. Si una mujer no tiene sangre, no puede tener hijos. Y la sangre es sinónimo de mortalidad. Los seres inmortales no tienen sangre en las venas, están vivificados por el espíritu. ¿Y qué es lo que tienen en las venas los seres inmortales? Espíritu, no tienen sangre. Si ese espíritu se convierte en sangre, esa persona se convierte en mortal. ¿En qué consistió la manzana? Que le llaman manzana por llamarlo de alguna manera. Era algo que ellos ingirieron o algo que pasó, que transformó su cuerpo de inmortal en mortal. Su cuerpo empezó a producir sangre y esa sangre los convierte en mortales y entonces, como dice el libro de Mormón, en boca de Eva, ya pueden tener hijos. Por eso, antes de la caída no podían tenerlos y el Padre Celestial y la Madre Celestial tampoco pueden tener hijos físicos. Por eso el Padre Celestial necesitó la ayuda de María, mujer mortal, para tener el cuerpo físico de Jesús, que él tenía que ser el Padre para convertirlo en un ser con poder sobre la muerte. Entonces Jesucristo tenía un Padre inmortal, Padre Celestial, que le da poder sobre la muerte, y una mujer mortal que le permite tener un cuerpo físico. Pero todo eso lo busco yo ahí en Joseph Fielding Smith, si no me equivoco, en Doctrina de Salvación, que son 3 volúmenes, lo comenta. Así que os pondré un breve comentario ahí, y este es el punto que no sé si todo lo entendemos o si todos estamos de acuerdo, pero eso nos ayuda a entender lo de que Jesús tenga un padre y 2 madres y de que la Madre Celestial no pudiera participar en el nacimiento físico de Jesús. Yo profundicé mucho ese concepto hace un tiempo. Daniel. En un libro que se llama Adán el hombre. Repite, Daniel, más fuerte. Vale, yo profundicé hace un tiempo ese concepto con un libro que se llama Adán el hombre. No es que sea así canónico de la Iglesia, obviamente, pero bueno, se puede leer y con pensamiento crítico, con relación. ¿Ese quién era? Era del presidente... era un apóstol, ¿no? Creo que era un apóstol, pero si me preguntas por el autor no estoy seguro, porque fue ya hace un tiempo que me lo leí. Yo sé quién es el autor, pero se me va de la cabeza. Pero lo explica bastante bien lo que acabas de decir, entonces yo lo recomendaría como referencia si alguien quiere profundizar lo que acabas de explicar. Sí, ese era uno de los presidentes de la Iglesia. No sé por qué, no es ok. Pero bueno, Adán, el hombre, ¿no? Entonces ahí tenemos ese libro, más Joseph Fielding Smith de Doctrina de Salvación, y también lo dejamos ahí escrito. Es decir, todos aquellos que encuentren algún tipo de bibliografía que desarrolle un punto que aquí comentemos, lo metéis en el grupo como algunos ya estáis haciendo y así complementamos la presentación. Muchas gracias. Creo que había otra mano levantada por ahí, ¿no? Yo quería hacer una pregunta que era para que confirmaras o desmintieras una cosa que escuché acerca de por qué no hablamos tanto de la Madre Celestial. Sí. Y era por, suma reverencia y respeto a ella y a su nombre, en el sentido de, el Antiguo Testamento
simplemente tomar el nombre de Dios en vano se penaba con la muerte. Que por eso casi apedrean a Jesucristo cuando dijo yo soy, no, antes que Abraham, yo soy. Yo soy. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, pues lo mismo con la Madre Celestial, ya que Dios la ama y quiere que se la respete, pues no ha revelado mucho. Pues claro, eso es una idea bonita que puede o puede que no sea doctrina. Sí, gracias, Mateo. Se suele utilizar eso del por respeto. Incluso si veis en el Antiguo Testamento se cita muy poco a las mujeres, lo cual hace que uno diga, ¿qué pasa? ¿Que las mujeres no son importantes? Pues a lo mejor es lo contrario, ¿no? Que por respeto. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, Mateo, porque lo he leído también otras veces, que por respeto es por lo que no se le cita tanto. Y incluso con la restauración tampoco aparece mucho. Y aquí pues se recoge con pinzas lo poquito que hay por aquí y por allá, y ya a partir de ahí el Espíritu irá recordando, ¿no? Nos ayudará a recordar. Yo creo que lo más importante de la Madre Celestial es sentir su presencia y sentir el cariño de madre. Y ese cariño de madre es muy importante. Todos los hijos sienten por su madre algo especial, ¿no? Y deberíamos encontrar ese algo especial en la Madre Celestial. Y se cita poco quizá para asegurarse de que hay ese respeto, esa reverencia hacia la Madre que deberíamos tener siempre, en la tierra y en el cielo. Muchas gracias, Mateo. Repito, cualquier cosa que encontréis por ahí, lo que estamos diciendo, que complemente, lo ponéis en el grupo, que algunos ya lo habéis hecho, y así complementáis lo que se diga en clase. Unos minutos más, hay una mano más que se haya levantado, que yo no haya visto. Entonces, cerramos aquí la lección de hoy. Perdón. Yo iba a decir, bueno, lo que he dicho antes, de los atributos de la mujer, que nacen de la Madre Celestial. Y estaba recordando una frase creo que lo comenté la semana pasada, de algunos filósofos que dicen que como es en la tierra es en el cielo y viceversa. Y al principio fueron Adán y Eva. Yo creo que Adán fue hecho imagen de Dios y Eva de la Madre Celestial. Y a partir de ahí tuvieron los hijos. Y yo creo que es igual allí, en el cielo. O sea, nace todo de un matrimonio y empiezan los hijos espirituales, que se apoyan en todo. Gracias, Abraham. Eso es muy importante, porque claro, el hombre dice, bueno, yo tengo a mi Padre Celestial y yo me parezco a mi Padre y tal, y de repente la mujer dice, bueno, ¿yo a quién me parezco? Pues la Madre Celestial surge y de repente la mujer tiene esa conexión muy importante. Muchas gracias, ese es un punto interesante de conectarnos, ¿no? La mujer se conecta con la madre, el hombre con el padre y por supuesto todos con los dos, con padre y madre. Pues ese es un punto para meditarlo y recordad pues que tenemos un Padre y una Madre Celestial unidos que están trabajando por nuestra salvación. Y eso nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante y a recordar que ese es el modelo que nos pone Dios en el camino hacia la divinización o deificación o lo que hemos hablado de llegar a ser dioses. Una pregunta. Sí, Cristian. Sí. Fuerte, que no oigo. Entonces, en verdad también son una sola carne ambos, porque yo tengo entendido, también lo dice en alguna escritura, no sé cuál, que el hombre y la mujer en la exaltación serían como una sola carne. Y entonces ocurre lo mismo con el Padre Celestial y la Madre Celestial. ¿En verdad son solo uno o...? Bueno, son dos distintos, ¿no? Pero es que no entiendo muy bien cómo es eso. Claro, ¿no? Eso también nos han dicho, que no entendemos muy bien cómo es eso del matrimonio en la exaltación. Y como no lo entendemos muy bien, nosotros lo que hacemos es que proyectamos. Utilizamos el modelo de matrimonio en la tierra y lo proyectamos a los cielos. Pero yo creo que debería ser al revés. Lo que pasa es que como no lo sabemos, ¿sí? ¿Cómo es la vida decía hace un momento Jorge, qué es la vida en los cielos? ¿Cómo es la vida en el cielo? Pues no sé. ¿Cómo es la exaltación? Pues no lo sé. ¿En qué consiste estar sellados para toda la eternidad y ser dioses? Pues no lo sé. ¿En qué consiste en tener progenio espiritual? ¿Cuántos hijos espirituales han tenido el Padre y la Madre Celestial? ¿No? ¿Cuántos?
Son miles de millones. ¿Cómo se tienen miles de millones de hijos? Es muy complicado, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Yo no lo sé. Y hablábamos del concepto de inteligencia. ¿Qué es una inteligencia? La inteligencia es un ser eterno, es la esencia, es el centro de nuestro ser, la única parte que es eterna, sin principio. ¿Y qué es la inteligencia? Pues no lo sabemos. ¿Y cómo se engendra? Incluso una persona me dijo una vez, la palabra engendrar no se adapta a los espíritus, porque una cosa es engendrar un cuerpo físico y otra cosa es engendrar un cuerpo espiritual. Son dos cosas completamente distintas. Pero claro, uno tiene la mentalidad terrenal, la mentalidad física, la proyecta en los cielos y se imagina uno a sí mismo en un matrimonio, en la exaltación como un matrimonio en la tierra. Pero quizá no tenga nada que ver una cosa con la otra. Y tener hijos físicos no es lo mismo que tener hijos espirituales. Entonces ahí dice alguien, ¿eso significa que Dios tiene muchas esposas para tener tantos miles de millones de hijos? Ese es otro asunto que no sabemos. Recordemos lo que cuando hablamos de matrimonio plural. Para Dios el matrimonio es monógamo. Y solo excepcionalmente establece el matrimonio plural con el propósito de levantar progenie. Y está hablando de levantar progenie física. Por tanto, no sabemos. Hay muchas cosas que lo ha dicho Jorge muy bien hace un momento. No sabemos. Y como no sabemos, pues mantenemos ese respeto y esa distancia por hechos que se convierten en algo difícil para nosotros. Muy bien, pues entonces lo dejamos ahí. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Os recuerdo que la semana que viene tenemos si somos o no somos cristianos y en el manual se utilizan 3 criterios para definir. Decía una vez Hugh Nibley, el admirado Hugh Nibley para mí, que tengo muchos volúmenes de cosas que él dejó escritas, él decía, si una persona dice que es cristiana, ¿quién es nadie para decirle que no lo es? ¿No? Sin embargo, hay personas que se atreven a decir a los demás quién es cristiano y quién es no. ¿No? Una persona dice, yo soy cristiano porque creo en Cristo. No, tú no eres cristiano. ¿Por qué? Porque lo digo yo, ¿vale? Lo que tú digas. Entonces, mucha gente ha dicho que los mormones, con perdón, no son cristianos y ya está. Y la pregunta es, bueno, ¿y en qué te basas para decir que los santos de los últimos días no somos cristianos? ¿Por qué 1, 2, 3? Y aquí tenéis en el manual 1, 2, 3. Así que estudiar esos 3 puntos, las 3 razones, los 3 criterios que utilizan las personas que creen que no somos cristianos, estudiarlos y vamos a desarrollarlos el próximo día. Son 3 criterios muy interesantes. De qué manera estos 3 puntos de nuestra creencia son incompatibles con el ser o no cristianos. Se utilizan para decir los que no lo somos y conviene que los entendamos bien para que nos demos cuenta de que son criterios completamente ajenos a lo que es la definición de un cristiano. Así que definimos al cristiano y la pregunta es si cumplimos o no con esa definición y estos criterios pues son 3 formas, digamos, extrañas de eliminar una cosa que no tiene nada que ver con lo que ahí dice. Incluso se podría decir lo contrario. Precisamente somos más cristianos que gracias a estos 3 puntos, pero eso lo desarrollaremos mañana. Muchas gracias a todos. Doy la palabra a Miquel, que está por ahí el hombre luchando con los niños. ¿Está por ahí Miquel? Para que él cierre y cuando digamos amén, yo pongo a grabar la lección, inmediatamente la pongo en el grupo y ahí está a disposición de todos los que no la hayan visto o las que quieran repasar lo dicho. Y si he dicho alguna cosa que no está bien, pues la borráis. A ver, si Miquel está por ahí libre, para que cierre, pida una oración y si el pobre está ahí con las criaturas que no le dejan tranquilo, lo cerramos nosotros. ¿Estás por ahí, Miquel? Bueno, pues entonces vamos a hacer una oración y ya digo, después del amén lo grabo y lo coloco en el grupo. Y la semana que viene hay un tema apasionante. Y os recuerdo, si el último domingo del mes, ahí ya está Miquel preparado, si el último martes del mes, que es donde pone conclusión y tal, queréis meter temas extras, me lo vais mandando, yo lo voy poniendo y dedicamos unos minutitos a cada uno de esos temas extras en lo que podamos. Doy la palabra a Miquel y cerramos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Faustino, por la clase, aunque no me hayáis visto, he estado escuchando, cosas muy interesantes y también importantes.
Sí, papel. Perdonad. Vamos a terminar con una oración y voy a pedir un voluntario, por favor, porque no puedo ahora leer la pantalla. Tenéis un padre con los hijos. Hemos hablado de los padres celestiales y las madres celestiales. ¿Para qué hace falta una madre celestial? Pues para que nos quite un poco de carga de los niños. Ya. Pero la madre es dentista, así que trabaja por la tarde. Última oración. ¿Quién quiere ofrecerla, por favor? Yo lo hago. ¿Andrea? No, como he visto que se ha quitado el micrófono. Venga, Andrea Saavedra. Andrea nos ofrece la última oración. Adelante. Okay. Nuestro querido Padre Celestial, gracias por este nuevo día de vida y gracias por la oportunidad que hemos tenido de reunirnos para poder disfrutar de esta clase y aprender un poquito más en lo relacionado con nuestros padres celestiales. Oramos para saber apreciar las bendiciones que nos dan y oramos para saber aplicar los conocimientos que vamos aprendiendo en nuestras vidas y para que esto sirva para fortalecer nuestros testimonios. Damos gracias por las personas que hacen posible estas reuniones y le decimos estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Que tengáis una buena semana. Gracias, feliz semana. Gracias por la clase. La semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.